Ahora sí. Antes que comencemos con la clase, quiero que veamos un minutito el tema de la promoción. Yo les dije a ustedes que la condicionalidad se daba para exclusivamente el cursado, porque así salió la resolución aprobada por el Consejo Directivo. Pero hoy estuvimos hablando en la cátedra y dijimos que vamos a admitir la condicionalidad para aquellos alumnos que tengan que rendir alguna materia, siempre que sea, pero la condicionalidad va a ser hasta diciembre, ¿sí? Para la promoción. Si en diciembre no aprueban la materia que tienen para poder entrar dentro del régimen de condicionalidad, quedan afuera de la condicionalidad. ¿Estamos? Este es un acuerdo que hacemos entre nosotros. Nosotros como cátedra lo vamos a esperar hasta diciembre. ¿Estamos? La otra aclaración que quería hacer respecto de la condicionalidad es... bueno, a ver, me acerco la cámara para ver si se escucha mejor. La otra aclaración que tengo respecto, sí, lo que dije fue que nosotros en la clase anterior dijimos que la condicionalidad que se daba ahora, que había habilitado el Consejo Directivo, era únicamente para el cursado, no así para la promocionalidad. Nosotros dentro de la cátedra estuvimos charlando y dijimos que vamos a permitir que se inscriban para la promoción condicionales, pero solamente hasta las mesas de diciembre. Es un arreglo entre ustedes y nosotros como cátedra, ¿sí? Si en diciembre ustedes no aprueban la materia que tenían que tener, no, quedan fuera de la condicionalidad. Pueden seguir como regular, pero no pueden, a ver, voy a apagar mi cámara. Ahí está. No pueden seguir como condicionales para la regularidad, pero sí pueden seguir con la promoción. ¿Estamos? Ese es un acuerdo entre nosotros. Otra de las condiciones, bueno, justo acá me hacen una consulta, Miguel Sánchez me hace una consulta. Si yo tengo regular esta materia, porque la cursé en otros años, y quiero entrar ahora para la promoción, no se puede, porque una de las condiciones que nosotros pusimos es justamente esa, que un alumno regular no puede entrar dentro del régimen de promoción. Así que bueno, eso, el que quería cursarlo ahora para poder entrar dentro del régimen de promoción, si ya la tiene regular, no puede. Bueno, aclarados estos dos puntos, comencemos con el tema de hoy. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. La profe Azucena había dicho que para las prácticas nos íbamos a dividir en comisiones y nos Sí. iban a indicar cómo inscribirnos en comisión. Y todavía no nos pasaron ese dato. La verdad que pensé que ya estaban habilitadas las inscripciones por comisión. No, todavía no hay nada en la plataforma. Bueno, es que no se hace por la plataforma, eso se hacía directamente cuando se hacía la inscripción por materia. Así que voy a preguntarle a Orlando y les informo a través de la plataforma cómo es. Pero ya tienen el jueves que viene la primera clase práctica, que se van a dar en 2 horarios, de 16 a 18 y de 18 a 20. Profe. Averiguo y les digo cómo es el tema, ¿sí? Claro. Profe, lo que pasó en el tema de cuando nos inscribimos a la materia para cursarla en el CIU, en el sistema, había comisión única, no nos dejaba elegir comisión. Ah, bien. Eso era Bueno, averiguo cómo tenemos que hacer y si es dentro de la cátedra, entonces haremos la división dentro de la cátedra, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Yo les informo. Bueno, comencemos ahora con el desarrollo de nuestra clase de hoy. Nosotros profe, disculpe, a la clase práctica vamos a cualquiera. No, justamente ahora decía, si no llega la inscripción hasta la fecha. Sí, si no llega la inscripción hasta la fecha, van a ir a cualquiera, sí, exactamente. Gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos al inicio de nuestra clase.
En la clase anterior nosotros definimos qué eran estados contables, cuáles eran los pasos previos, y habíamos llegado hasta los ajustes previos al análisis, ¿sí? Bien, y mientras nosotros charlábamos y hablábamos de que el contador define cuáles son las herramientas, el alcance de su tarea, define cuáles son las herramientas que va a utilizar. Entre las herramientas, en algún momento yo les mencioné índices, relaciones, métodos. Bien, lo que vamos a ver ahora justamente son los métodos de Profe, análisis. disculpe, Sí, tengo una consulta antes de comenzar la clase. sí. ¿Por qué no se podría regularizar la materia, promocionar la materia estando regular? Porque así lo definimos nosotros como cátedra, porque si no, tenemos todos los años cada vez más inscriptos y es para evitar eso, alumnos que se inscriban y se reinscriban año a año. Es una decisión de la cátedra. Claro, justamente por lo que este año no pudimos presentarnos en ninguna de las mesas, la acumulación de materias a nosotros también nos complica. Yo, por mi parte, tengo materias para rendir recién ahora habilitadas en diciembre, y esta materia opté por promocionarla, porque bueno, tengo otras materias también. Bueno, ese es un buen punto para argumentar. Yo voy a hacer una pequeña reunión de cátedra y lo vamos a tratar y les confirmo el miércoles que viene en la clase, ¿sí? Bueno, profe, por favor, sí, si podrían tener consideración, porque este año a todos los chicos, creo yo, nos afectó esta pandemia, y recién en diciembre nos habilitan materias y tenemos muchas materias, por lo menos yo tengo por lo menos 4 para finalizar, y todas juntas no sé si voy a llegar o voy a poder, ya que también estuve cursando materias este año y también tengo que finalizar. Bueno, es un buen punto, un buen argumento para yo poderlo tratar en la cátedra, así que bueno, les confirmo para el miércoles. Bueno, profe, muchísimas gracias y esperamos una respuesta favorable. Ahora habla mi pedido, bueno. Muchas gracias. No la interrumpo más. Está bien. Vamos entonces a lo que hablábamos. Bueno, una de las herramientas justamente es los métodos. Yo les contaba que justamente el análisis de estado contable lo que buscaba era simplificar las cifras para hacer relaciones entre las distintas cifras obtenidas y así poder ir sacando conclusiones respecto de lo que se está analizando, en este caso, o la situación de la empresa, por ejemplo. Bueno, una de las formas de hacer esa simplificación de cifras son los métodos. El método es el camino u orden que se va a seguir para conocer los distintos elementos, tanto descriptivos como numéricos, que forman los estados contables. ¿Sí? Entonces, método es orden o camino a seguir. Serían las secuencias o pasos para empezar con conocer el contenido de los estados contables. Así como yo les dije que un índice por sí solo no me sirve para poder sacar una conclusión, en el caso de los métodos es exactamente lo mismo. El método me va a dar un indicio, una marca de qué podría estar pasando, pero no voy a poder hacer una conclusión sobre lo que estoy analizando con la aplicación de un solo método. Es una herramienta más que tengo que utilizar en el proceso de análisis de los estados contables. Pero al igual que el índice, si el método me da un determinado valor, yo con eso no puedo hacer una conclusión matemática, sino que yo tengo que usar esos valores que obtengo a través de la aplicación de los distintos métodos y hacer una lectura inteligente en función del conocimiento y la experiencia de los resultados obtenidos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los distintos métodos de análisis que vamos a estudiar. Fíjense que yo les estoy diciendo distintos métodos de análisis que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque hay más métodos de los que yo les voy a mencionar. Yo les voy a mencionar nada más que 4.
¿sí? Pero existen más métodos. Pero para nosotros es suficiente que ustedes conozcan estos 4 métodos, nada más. Es más, la mayor parte del cuatrimestre vamos a trabajar con los 3 primeros y solamente al finalizar vamos a trabajar con el último método, ¿sí? Bien, vamos entonces en el orden como vamos aplicándolo en la práctica. El primer método que se aplica es el método de análisis vertical, que también lo pueden ver en los distintos libros como vertical, estructural o estático. Este método se aplica para analizar un solo estado contable de una empresa a una fecha dada. Es decir, yo voy a tomar, un juego de estados contables a una fecha dada. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a tomar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto de una empresa al 31 de diciembre del 2019 y voy a aplicar el método vertical sobre ese estado contable. Entonces, ¿qué es? Es una foto que yo saco de la empresa a esa fecha dada, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para aplicar el método vertical? Los procedimientos son porcientos integrales, razones simples y razones estándar. Lo vamos a ver enseguida cómo se aplica este método, ¿sí? Entonces, método vertical, estructural o estático se aplica sobre un juego de estados contables de una empresa a una fecha dada. Entonces necesito un solo juego de estados contables. Voy al método horizontal, que es el siguiente que se aplica. Este método se aplica sobre 2 estados contables, ¿sí? Voy a comparar 2 estados contables que pertenezcan a una misma empresa y que sean de 2 periodos consecutivos. Es decir, voy a tomar los estados contables de la empresa A al 31 de diciembre del 2019 y los voy a comparar con el 31 de diciembre del 2018, con los estados contables de la empresa A del año 2018. 2 periodos consecutivos, 18 y 19, y que correspondan a la misma empresa. No tiene sentido comparar los estados contables de una empresa A al 2019 con los estados contables de una empresa B al 2018. No, son 2 estados contables que pertenecen a una misma empresa de periodos consecutivos, los estados contables. ¿Cuál es el procedimiento con el que nosotros trabajamos? El de aumentos y disminuciones. Ese es el procedimiento que utilizamos, ¿sí? Luego tenemos el método de análisis histórico. En el caso del método de análisis histórico, se aplica para analizar una serie de estados contables de una misma empresa a fechas o periodos distintos, pero que tienen que ser consecutivos. Es decir, que si es un solo estado contable, utilizo el método estructural. Si son 2 estados contables, utilizo el método horizontal o dinámico. Si utilizo más de 2, es decir, 3 o más estados contables, voy a aplicar el método histórico, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos que utiliza el método histórico? Es el procedimiento de las tendencias, ¿sí? Y que me permite ir conociendo cómo evolucionan los distintos renglones de los estados contables a lo largo de los distintos años analizados. La comparación puede ser en base a serie de cifras o valores, serie de variaciones, es decir, por un lado analizo cómo han ido cambiando las cifras, o analizo cómo han sido las variaciones entre un ejercicio u otro, o también una serie de índices. Estas son las distintas formas que se puede aplicar el método histórico. Y por último, el último que vamos a ver, el cuarto, es el método proyectado o estimado. Este se aplica para analizar los estados contables pro formas o presupuestos. Y se utiliza el procedimiento de control presupuestal y el procedimiento del punto de equilibrio. ¿Está? Entonces, estos son los 4 métodos que nosotros vamos a conocer. Y en la clase de hoy, lo que vamos a ver es el método estructural, vertical o estático. Yo les dije que se aplica sobre un conjunto de estados contables a una fecha determinada.
Y lo que me permite conocer lo que me permite hacer este método es simplificar las cifras. Porque yo cuando lea los estados contables, yo voy a tener caja y banco, 900.000 pesos. Inversiones, 1.200.000. Créditos por venta, 3.855.000. Pero ¿qué hace este método? En vez de que yo trabaje con la cifra, me reduce esa cifra y me las transforma en porcentajes. Entonces, me permite conocer qué porcentaje representa cada uno de esos rubros respecto de un total. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. A través de su procedimiento, permite establecer la participación porcentual de cada uno de los rubros del estado de situación patrimonial y del estado de resultado. ¿Sí? Entonces, me permite conocer qué porcentaje representan cada uno de los rubros respecto de un total. En este método, como yo les digo, es una foto de la empresa a un momento dado. ¿Cuál momento? La fecha a la que están referidas los estados contables. ¿Sí? Por eso, en el factor tiempo es solamente incidental, no tiene importancia, porque yo muestro la estructura de la empresa a una fecha dada, ¿sí? Que es la fecha de presentación de los estados contables. ¿Cuál es la fórmula de aplicación de este método? Es cifra comparada sobre cifra base por 100. Entonces, yo les dije recién que me permite conocer qué porcentaje representa cada uno de esos rubros respecto de un total. El total sería la cifra base. Y cada uno de los rubros sería las cifras comparadas. ¿Sí? Bien. Sigamos avanzando. Este procedimiento consiste en separar la inversión o el activo en cada una de sus partes y muestra cada una de sus partes en porcentajes. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite? Simplificar las cifras y mostrarle en un simple golpe de vista la estructura de la empresa al empresario. Cuando nosotros aplicamos el método, nosotros vamos a analizar, por un lado, la estructura de inversión. Y cuando hablo de estructura de inversión, me refiero al activo de la empresa, a cómo está compuesto el activo de la empresa. ¿Sí? Luego vamos a analizar la estructura de financiación. Y cuando hablo de financiación, estoy hablando de que en qué porcentaje participan el pasivo y el patrimonio neto en la financiación de la inversión de la empresa. Entonces, cuando yo analizo la financiación, analizo de dónde provienen los fondos que están financiando la inversión de la empresa. Y por último, me permite conocer la composición de los resultados, cómo se llegó al resultado final de la empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, este método cuenta con 3 niveles de análisis, que va de lo más concentrado a lo más analítico. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vamos a partir primero a analizar los grandes agrupamientos que presenta. Vamos al estado de situación patrimonial. Lo primero va a lo más concentrado, entonces, los grandes agrupamientos que muestran la estructura de la empresa. Y entonces dijimos que íbamos a trabajar analizando la inversión, luego la financiación y por último los resultados. Entonces veamos esos 3 niveles de análisis dentro de la estructura de inversión. ¿Cómo está compuesta la inversión? El primer nivel de análisis lo que me muestra es los 2 grandes grupos que componen la inversión. Si yo dije que la inversión, cuando hablo de inversión, hablo del total del activo, entonces les pregunto yo a ustedes, si yo quiero conocer qué porcentaje representan, ¿cuál sería? A ver, voy de lo más concentrado, ¿no es cierto? Les pregunto a ustedes,
Si voy de lo más concentrado, ¿qué es lo primero que tendría que ver para, cuál sería lo primero que aplicaría, el primer nivel de análisis dentro de la estructura de inversión? ¿Qué me permitiría conocer? ¿Qué porcentaje le corresponde al activo corriente y al no corriente? Perfecto, justamente eso es. ¿Qué porcentaje representa el activo corriente respecto del total y qué porcentaje el activo no corriente respecto del total? Entonces, fíjense, me permite determinar el grado de liquidez y el grado de inmovilización del activo total. Entonces, si yo hablo del grado de liquidez, estaré hablando de aquellos activos que se convierten en efectivo dentro de los 12 meses posteriores al cierre, los activos más líquidos. Son aquellos que se convierten en efectivo antes que los otros, ¿sí? Dentro de los 12 meses posteriores al cierre. Entonces, en la fórmula, reemplazando, era cifra comparada sobre cifra base. Mi cifra base, ¿cuál va a ser? Yo quiero saber del total del activo, entonces mi cifra base va a ser en este caso el total del activo. Y las cifras comparadas, el activo corriente o no corriente, depende cuál es el que quiero analizar. ¿Está? Entonces, el resultado me dirá qué porcentaje de la inversión la empresa la ha destinado a activos corrientes y qué porcentaje de la inversión representan los activos no corrientes. Ahora vamos al segundo nivel de análisis. Voy profundizando el análisis. Y dentro del segundo nivel de análisis, lo que me permite conocer es cómo está compuesto cada uno, cómo está compuesto ese activo corriente o ese activo no corriente, ¿sí? Entonces, lo que me permite conocer es qué porcentaje representa cada uno de los rubros. Y fíjense acá, yo voy a tener dos bases posibles. Por un lado, el total del activo con el que yo ya trabajé para el primer nivel de análisis. Pero puedo tener otra base. ¿Y cuál sería esa otra base que podría tener? Si yo estoy trabajando con un rubro del activo corriente, la base que puedo tener es el total del activo corriente. Ahora, si yo estoy trabajando con un total con el activo no corriente, la otra base que puedo tener es el activo no corriente. Entonces, fíjense, si yo estoy analizando el rubro créditos por venta, yo puedo querer conocer qué porcentaje representan los créditos por venta respecto del total del activo. O quizás, para el trabajo que a mí me pidieron, lo que necesito es conocer qué porcentaje representa el total del activo, perdón, el total de los créditos por venta respecto del activo corriente. Entonces, mi base será el activo corriente. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos bases, activo corriente o total del activo, o activo no corriente o total del activo, de acuerdo a cuál sea, dónde esté ubicado el rubro. Pero tengan muchísimo cuidado cuando vayan a hacer las conclusiones. Recuerden que cuando vayan a hacer las conclusiones tienen que prestar muchísima atención con definir cuál es la base que utilizaron. Fíjense, no es lo mismo decir que los bienes de cambio representan el 50% del activo corriente, que decir que los bienes de cambio representan el 50% del activo total. Puede cambiar totalmente la decisión que tome el empresario si yo le informo mal. Así que muchísimo cuidado de tener en cuenta en las conclusiones la base que utilizaron. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Supongamos que en el segundo nivel utilizamos en el rubro inversiones como cifra base el total del activo. Cuando analizamos el crédito, también tenemos que usar como cifra base el total del activo, podemos usar el total del activo no corriente, por ejemplo. Pueden usar cualquiera de las dos bases. Si vos estás analizando inversiones, podés tomar como, depende si la inversión es corriente. Tratemos, por ejemplo, que sea un plazo fijo que esté dentro del activo corriente. Vos podés tomar como base al total del activo o al total del activo corriente, cualquiera de las dos.
Y así con cada uno de los rubros. Y si estás dentro de un rubro del activo no corriente, como por ejemplo bienes de uso, vos podés utilizar como base al activo no corriente o al total del activo. Vos vas a elegir cuál es la base. ¿Está claro? Ah, sí. Lo que sí, Sí. no te confundas cuando hagas la conclusión. Si vos Sí, sí, sí. utilizaste como base al total del activo corriente, vas a decir, las inversiones representan el 5% del activo corriente. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Gracias. vamos entonces al tercer nivel de análisis. Nosotros dijimos de lo más concentrado, después ya fuimos un poquito más adentro en el análisis, y ahora vamos a lo más analítico. Entonces, si yo voy a ir a lo más analítico, lo que quiero conocer es cómo está compuesto cada uno de los rubros. Entonces, fíjense que acá ya no voy a trabajar con el estado de situación patrimonial, sino que me voy a tener que ir ¿a dónde? A las notas. Porque en las notas yo voy a tener las distintas cuentas que integran cada uno de los rubros. Y si yo quiero conocer la composición de cada rubro, entonces me tengo que ir a las notas. Entonces, en las notas yo tendré, por ejemplo, el rubro créditos por venta. Y dentro de créditos por venta tendré créditos por ventas garantizados o documentados, deudores morosos, deudores en gestión judicial. Y entonces, lo que me va a permitir es conocer qué porcentaje representan cada una de estas cuentas respecto de una base determinada. ¿Sí? Y fíjense que yo ahora le digo respecto de una base determinada, porque yo voy a tener en este caso, al igual que en el segundo, más de una base, pero voy a tener más bases que en el segundo nivel de análisis. Si yo piensen y ustedes me van a responder, ¿cuáles serían las bases que utilizaría si estaría analizando el rubro créditos por ventas? ¿Cuáles serían las 3 bases que podría tener? Activo total, activo corriente, crédito por venta. Y crédito por venta. Perfecto, esas serían las 3 bases que podría tener. Entonces, el total del activo, que es la misma que usaba en los dos niveles anteriores, el activo corriente, que también lo podía usar para el segundo nivel de análisis, y el rubro que estoy analizando, y el total del rubro. En este caso, en el ejemplo, nosotros estábamos haciendo créditos por venta. Entonces, la tercera base sería el total de créditos por venta. Y entonces, aquí, nunca más oportuno, lo mismo que les dije en el segundo nivel. Ojo cuando hagan las conclusiones, porque no es lo mismo decir que los deudores morosos representan un 10% de los créditos por ventas, que decir que los deudores morosos son el 10% del activo corriente, y mucho peor, decir que los deudores morosos son el 10% del total del activo. Así que fíjense cómo puedo influir de mala manera en las decisiones que tome el propietario si yo equivoco mis conclusiones. ¿Sí? Entonces, prestar atención, ustedes van a elegir la base que ustedes crean más conveniente, pero presten atención cuando emitan sus conclusiones. Y el activo corriente también, profesora, que no, como cuarta base, digamos. No, fíjate, las bases que yo mencioné son el activo total, el activo corriente y créditos por venta. Ahora, esas son mis 3 bases si estoy analizando créditos por venta. Si estuviera analizando otro rubro del activo corriente, como por ejemplo bienes de cambio, mis bases serían el total del activo, el activo corriente, y la tercera, el total de bienes de cambio. Y si tuviéramos crédito a cobrar en 2 años, digamos, tendríamos otra base que está compuesta por activo no corriente. Claro, si vos tendrías créditos por venta a largo plazo, perfecto. Tus bases serían el total del activo, el activo no corriente, porque el rubro que estoy analizando es un rubro del activo no corriente, y el rubro crédito por venta a largo plazo. Esas serían tus 3 bases, exactamente.
Bien, continuemos entonces. Vamos ahora, nosotros hasta ahora analizamos lo que era la inversión, es decir, el total del activo. Ahora vamos a analizar la financiación, es decir, de dónde surgieron los fondos para que fueron aplicados en la inversión de la empresa. Fíjense, nosotros entonces vamos a ir a analizar la parte de la financiación, la parte del pasivo y el patrimonio neto. El primer nivel de análisis va, acá también, va de lo más concentrado a lo más analítico. Entonces, el primer nivel de análisis nos permite conocer qué parte de la inversión es financiada con fondos propios, es decir, patrimonio neto, y qué parte de la inversión está financiada con fondos de terceros. Entonces, la base que vamos a usar, ¿cuál va a ser? La suma del pasivo más el patrimonio neto. Esa va a ser la base. Y entonces, la cifra comparada va a ser el total del pasivo o el total del patrimonio neto. ¿Estamos? Entonces, este primer nivel de análisis me va a permitir conocer el origen del endeudamiento, si es de fondos propios o de fondos de terceros. Entonces me dirá qué porcentaje representa el pasivo respecto del total de la financiación o qué porcentaje de la inversión está siendo financiada con fondos propios, qué porcentaje de la inversión está siendo financiada con fondos propios. Fíjense que yo les estoy diciendo de distintas formas. ¿Qué porcentaje de la financiación está realizada con fondos propios? ¿O qué porcentaje de la inversión está financiada con fondos propios? ¿Sí? Es lo mismo, le estoy diciendo lo mismo. En este caso le estoy diciendo qué porcentaje de la financiación la hacemos con patrimonio neto. Pero lo puedo expresar de distintas maneras, para que ustedes ya vayan escuchando distintas expresiones que dicen lo mismo, o sea, para que ustedes vean cómo pueden ir armando sus conclusiones. ¿Sí? El total de la inversión está siendo financiada en un 50% con fondos propios y en un 50% con fondos de terceros. ¿Sí? La inversión está siendo financiada. O puedo decir, la financiación la realizan en un 50% con fondos propios y en un 50% con fondos de terceros. Estoy diciendo lo mismo, pero de distintas formas, como para que ustedes ya vayan viendo cómo pueden ir haciendo las conclusiones. Pasemos al segundo nivel de análisis. En el segundo nivel de análisis, lo que me permite clasificar es clasificar el pasivo según los plazos en que se ha endeudado la empresa. Entonces, el porcentaje que voy a obtener me dirá qué porcentaje es pasivo a corto plazo y qué porcentaje es pasivo a largo plazo. Pero fíjense que yo todavía no les dije qué porcentaje de qué, no definí una base. Y acá, al igual que en el segundo nivel de la inversión, voy a tener dos bases posibles. Por un lado, la que ya veníamos utilizando en el primer nivel, que era el total de la financiación, pasivo más patrimonio neto. O la otra base que puedo utilizar es el total del pasivo. ¿Sí? Entonces, yo podré conocer qué porcentaje del total del pasivo es pasivo a corto plazo y qué porcentaje del total del pasivo son deudas exigibles a un plazo mayor a 12 meses. ¿Está claro eso? O bien, si mi base es el total de la financiación pasivo más patrimonio neto, lo que me va a permitir es conocer qué porcentaje del total de la financiación son fondos de tercero a corto plazo y qué porcentaje del total de la financiación son fondos de tercero a largo plazo. ¿Sí? Esas son las dos bases posibles, el total del pasivo o el total de la financiación. Y por último tenemos el tercer nivel de análisis. En el tercer nivel de análisis nosotros tenemos distintas formas de aplicarlos, de acuerdo a lo que yo necesite para cuál fue el objetivo de
del análisis. Por un lado, puedo querer conocer cuál fue el origen del endeudamiento. Es decir, en este caso, yo podré conocer qué porcentaje representan las deudas comerciales respecto del total del pasivo, qué porcentaje representan las deudas impositivas o qué porcentaje representan las deudas financieras, ¿sí? Es decir, ¿de dónde surgieron los fondos? ¿Los fondos vinieron de endeudamiento financiero o de endeudamiento comercial o es de impuestos o remuneraciones y cargas sociales que se han dejado de pagar? ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir conocer el origen del endeudamiento. Y acá puedo tener tres bases posibles. El total de la financiación, es decir, pasivo más patrimonio neto, o el total del pasivo, o el total de las deudas comerciales, si estuviera analizando las deudas comerciales. Pero fíjense, y también quiero aclararles algo. Yo podría hacer un agrupamiento diferente al que trae el estado de situación patrimonial. Porque yo podría, si no me interesa saber si son a corto o a largo plazo, yo podría sumarlas a las dos, las deudas comerciales a corto y a largo plazo, ¿sí? Las deudas bancarias a corto y a largo plazo. Esa sería una forma de agruparlas, que no es lo recomendable. Lo recomendable es trabajarlas cada uno de acuerdo a su plazo, ¿sí? Bien. ¿Qué otro análisis podría hacer? Sí. Pues entonces quedaría deuda financiera sobre pasivo corriente o deuda financiera sobre el total del pasivo o deuda financiera sobre pasivo más patrimonio neto. Exactamente, vos podrías hacerlo así. Sí, señora, así podrías usarla como base. Y también podrías, si vos querés después, si vos tenés una apertura dentro de las notas, tenés una apertura de las deudas financieras, podés analizar cada una de las cuentas respecto de las deudas financieras. Eso también podrías hacerlo, ¿sí? Ah, perfecto, pero la tomo como tercer nivel también. Es un tercer nivel, exactamente. Perfecto, gracias, profe. Ahora vamos, dentro del tercer nivel, otro estudio que yo puedo hacer es ver la moneda en la que se endeudó la empresa. Fíjense la importancia de esto. Es muy importante hoy, sobre todo en la situación que estamos atravesando, en donde hay un deterioro constante del poder adquisitivo y donde hay un incremento en la evaluación del valor de la moneda extranjera, que es casi a diario, que yo haga un profundo análisis. Si yo estoy viendo el endeudamiento de la empresa o la situación financiera, hacer un profundo análisis de cuál es la moneda en la que está endeudada, ¿sí? Entonces, es importantísimo porque si la empresa tiene un alto porcentaje de su deuda contraída en moneda extranjera, me está hablando de una empresa que tiene un alto riesgo para los terceros. Hay un alto riesgo de que esta empresa no pueda cumplir con sus compromisos. ¿Por qué? Porque antes la empresa tenía una cotización de 64 pesos por dólar y hoy tengo una cotización de 130 pesos por dólar. Entonces, si esta empresa tiene una deuda de $100.000, antes ese dólar estaba a 64 y ahora está a 130, más que se le duplicó la deuda. Fíjense entonces la importancia de analizar la moneda. Y acá le vuelvo a decir, yo puedo agrupar de otra forma la presentación del estado de situación patrimonial. Podría sumar los distintos pasivos en moneda nacional y los distintos pasivos en moneda extranjera, porque quizás no me interese saber el origen, si es financiera, comercial o no. Yo lo que quiero saber es la moneda. Entonces sumo todas las deudas corrientes en moneda extranjera y la deuda corriente en moneda nacional. Ese podría ser un análisis
si es que a mí como analista me sirve. ¿Está claro eso? Pero ese ajuste que les digo, lo hago en los papeles de trabajo. En eso estamos siempre de acuerdo, ¿no? Todo ajuste que haga el analista es en los papeles de trabajo. Entonces, ¿se entiende la importancia del análisis de la moneda? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Cuando se haga la conclusión según el tipo de moneda, ¿es siempre siendo conclusión general con el pasivo o segregando esa parte aparte por otro lugar? Ay, perdón, no te entiendo. ¿Me puedes repetir? Cuando hacemos conclusión con respecto al pasivo, ¿hacemos la conclusión de la moneda extranjera por aparte o todo junto? No, si vos estás analizando el pasivo o estás analizando la situación financiera o patrimonial, vos dentro de tu análisis, en forma conjunta, vos vas a decir, bueno, tiene por ejemplo, la empresa financia su inversión en un 50% con fondos de terceros. Ese 50% son fondos de tercero, digamos que no tenga deuda a largo plazo, que sea todo a corto plazo. Supongamos ese ejemplo. Es deuda contraída a corto plazo y dentro de ese pasivo tiene un tal porcentaje de deuda en moneda extranjera. Si es un porcentaje alto, vos tenés que informar que esta empresa tiene un alto riesgo debido a la situación económica que está atravesando el país o el mercado en el que se desarrolla la empresa. Sobre todo, si es que es una empresa que solamente ha tomado deuda en moneda extranjera y que no tiene créditos a cobrar en moneda extranjera. Porque si fuera una empresa que tiene crédito a cobrar en moneda extranjera y por eso tomó deuda en moneda extranjera, entonces, bueno, más o menos el riesgo se disminuiría porque tiene créditos a cobrar en moneda extranjera, entonces lo que tendría a cobrar en moneda extranjera podría aplicarlo para el pago de su deuda en moneda extranjera. Pero si no, entonces el riesgo es menor. Pero aquella empresa que no tiene activos en moneda extranjera va a tener un riesgo mucho más alto si tiene pasivo en moneda extranjera. Muchas gracias. No, por favor. Ahora vamos al análisis de las garantías. Ese es otro análisis que podría tener yo. Yo quisiera saber si mis deudas qué porcentaje de las deudas de esta empresa están con garantía o si son deudas sin garantía. Porque eso me va a permitir conocer qué posibilidad de negociación tengo. Fíjense que las deudas con garantías son deudas más dificultosas en cuanto a la necesidad de poder refinanciar, mientras que la deuda sin garantía es más fácil de refinanciar. Otra cosa que me muestra la deuda con garantía es que si yo tengo un alto porcentaje de mis deudas garantizadas con hipoteca o prenda, me está hablando entonces que tengo activos que están inmovilizados porque no voy a poder disponer de esos activos porque están respaldando el pago de una deuda, están siendo garantía del pago de una deuda. Entonces, si esta empresa necesita deshacerse de un activo, yo voy a tener un alto porcentaje de esos activos que no voy a poder disponer de ellos. Y entonces es un límite en el caso de que la empresa los necesitara. Eso sería en cuanto al tercer nivel de análisis de la financiación. Volvamos un poquito a lo que habíamos visto al análisis de la estructura de inversión. Y yo a ustedes siempre les dije desde la primera clase de que un valor, un porcentaje, una cifra de un índice por sí solo no me dice nada. Y que si yo no contextualizo y analizo en un todo la empresa, puedo llegar a conclusiones malas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que lo vean. Yo puedo tener créditos, ¿sí? Y cuando analizo el rubro crédito, me sale que un alto porcentaje de los créditos
están garantizados. Entonces yo digo, oh, qué bueno, esta empresa es una empresa que tiene una cobranza segura de sus créditos porque tiene la mayor parte de sus créditos garantizados, ¿sí? Entonces tiene una mayor posibilidad de recuperar sus créditos. Pero resulta que en realidad no sería esta la interpretación que tengo que hacer. Cuando yo entro a ver y veo por qué está exigiendo a sus clientes garantía, veo que en realidad los clientes son clientes de un rubro del mercado que están con una situación muy riesgosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, como son clientes que tienen una situación muy riesgosa y que es muy probable que tenga un alto índice de incobrabilidad, entonces yo como para poder asegurarme o poder recuperar más rápido mis créditos, les estoy pidiendo que garanticen esos créditos, ¿sí? Y fíjense que estoy en un mercado altamente comprometido. Entonces, fíjense de la lectura original que yo había dicho, qué bueno, va a poder cobrar todos sus créditos, pasa una situación totalmente opuesta, diciendo que como el mercado está muy seriamente comprometido, es muy probable que no pueda recuperar esos créditos. Entonces, como para poderme reducir el riesgo al que estoy expuesto como empresa, lo que hice fue pedir la garantía que a quien le venda, exigirle garantizar el crédito. ¿Se entiende entonces que no me puedo quedar solamente con la lectura del porcentaje, sino que tengo que ir mucho más allá? Agustín, ¿querés hacer una pregunta? Sí, profe, era una duda respecto al último del mercado altamente comprometido. Si era, era el mercado en general o era por ahí algún rubro en específico al que yo le presté plata. Por ejemplo, puse el ejemplo de Argentina, es un mercado comprometido, eso quería siempre aclarar. Te corto un minutito, se me corta y no te puedo escuchar bien. Repetime un poquito más lento porque se me corta, decime. Era si un mercado altamente comprometido era en general o era en particular. Supongamos que yo le presté plata por ejemplo, al turismo y justamente en esta situación el turismo está comprometido, o si usted se refiere al mercado altamente comprometido en general, digamos que todo el mundo esté en situaciones peligrosas o no puede llegar a pagar. No, es justamente el análisis que vos has hecho es justamente a lo que apunto, ¿sí? En este momento, si yo le había vendido a las agencias de turismo, fíjense que yo no le había, es un rubro que hoy está, una actividad que hoy está seriamente comprometida porque tiene la imposibilidad de desarrollar su actividad, ¿sí? Bueno, esto es una situación que hoy está pasando. Pero podría ser que no solamente se haya dado hoy la imposibilidad de ejercer, de trabajar, sino que haya por ejemplo, no sé, que se esté, algún rubro, no me surge ahora algún ejemplo, pero algún rubro que se haya dedicado a la producción de algún bien y que hoy ese bien, por algún motivo, se esté restringiendo la venta. Entonces, yo sé que ese cliente le va a ser dificultoso vender. O que, por ejemplo, esté comercializando alguna tecnología, algún programa, y que ese programa esté quedando obsoleto porque está saliendo otro programa con mucho más fuerza. Entonces yo sé que el que le estoy vendiendo a ese que comercializa exclusivamente este otro programa o este artículo que tiene una competencia muy fuerte, puede tener el riesgo de poder seguir comercializando lo que está comercializando. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, nunca me puedo dejar de tener en cuenta la actividad y el contexto en el que se desarrolla. Entonces, no me voy a quedar simplemente con la información contable, sino que voy a ir mucho más allá, a indagar a los responsables de cada área, si es que soy un analista interno,
para ver qué es lo que está pasando. Por eso muchos bancos, entre la información adicional, que sería un análisis externo, entre la información adicional que le piden a los clientes es principales clientes, principales proveedores, para ver el riesgo al que están analizando. No es lo mismo que yo tenga muchos clientes que me deben un poquito cada uno, por ejemplo, que yo tenga el 30% de mi activo corriente que sean créditos por ventas. Y dentro de mis créditos por ventas yo tenga 500 clientes que me deben un porcentaje proporcional cada uno a tener de total de mis créditos por venta, un cliente que me debe el 90% y el resto, 10 clientes más. El riesgo que yo tengo de tener un solo cliente, más importante que el resto, es mucho mayor si es un cliente que tiene una situación crítica. ¿Está? En cambio, si yo abro mi cartera de clientes, mucho más clientes, el riesgo se va a disminuir. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer una lectura similar, pero para los pasivos, ¿sí? Por ejemplo, si yo analizo a los pasivos y me permite determinar, a ver, si yo analizo los pasivos de una empresa, puedo ver cuál es la calificación crediticia que tienen los terceros con respecto a la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si es una empresa y veo que gran porcentaje de sus deudas son garantizadas, ¿sí? La mayor parte de sus deudas son con garantía, me está mostrando que es una empresa que no genera confianza en los terceros. Y como no genera, es decir, que los terceros no tienen una buena calificación crediticia dentro de la empresa, y entonces, para venderle o para prestarle, le están exigiendo garantías para poder asegurarse el recupero de los créditos que le den a esta empresa. Entonces, el tener un alto porcentaje de deuda garantizada podría estar hablando de que se trata de una empresa que tiene una mala calificación crediticia. ¿Sí? Otro análisis que puedo ver es, si dentro de las deudas, el origen, cuando yo analizo el origen del endeudamiento, veo que la mayor parte o el mayor porcentaje de las deudas tiene su origen en deuda financiera y la deuda comercial es muy baja o inexistente, me está hablando de que los proveedores no tienen confianza en esta empresa y por lo tanto no le están vendiendo a crédito. Entonces, por eso es que no tiene deuda con proveedores y tuvo que recurrir a bancos para que le presten o una institución financiera para que le presten porque el proveedor no tiene la confianza para venderle a crédito. Y ustedes saben que siempre la deuda con proveedores es a una tasa menor, es más barata que la deuda financiera y además es de más fácil renegociación, ¿sí? Que una deuda financiera. Entonces, fíjense que no me basta con decir es el 30%, la deuda financiera el 30% del total del pasivo corriente, no. El análisis va más allá de ello, ¿sí? ¿Es el 30% o es el 40%? ¿Por qué es tan alta? ¿Y los proveedores? ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Estamos? Entonces, siempre es un análisis crítico el que yo tengo que hacer. ¿Alguna duda de lo visto hasta ahora? Continúo entonces. Yo siempre les digo, cuando yo voy a analizar la empresa, no me puedo abstraer de cuál es la actividad a la que se dedica la empresa. Porque el tipo de actividad que realice la empresa va a definir qué tipo de bienes requiere la empresa y cuál es el riesgo que tiene la empresa. ¿Sí? Y no solamente tengo que analizar
el tipo de bien, sino también la cantidad que tiene de cada uno de las inversiones o de los rubros, ¿sí?, que tiene la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy frente a una empresa de servicios y encuentro que el rubro más representativo o que un rubro muy importante dentro del activo corriente lo representan los bienes de cambio, me tiene que llamar la atención. Por la que las empresas de servicios no tienen casi bienes de cambio, ¿sí? Si yo estoy frente a una empresa comercial que no tiene dentro de sus estructuras bienes de cambio, y que el rubro bienes de cambio no es un rubro importante, me tiene que llamar la atención. Y tengo que preguntar entonces, ¿qué pasa con esta empresa? ¿Por qué no tiene bienes de cambio? Y entonces empiezo a analizar. Quizás sea una empresa que se ha quedado sin stock, ¿sí?, que vendía productos importados y que por el problema de la disponibilidad de monedas de dólares no está pudiendo comprar mercadería y por lo tanto se quedó sin stock. Y entonces esta empresa tiene un riesgo muy importante de poder continuar con su actividad. Ahora, si yo empiezo a indagar y veo que es una empresa comercial, pero que en realidad esta empresa no cuenta con un stock, sino que son de estas nuevas empresas que acercan demanda y oferta. Entonces ven en el mercado, yo necesito 100 computadoras, entonces van al mercado, compran las 100 y la compran para atender ese pedido. Entonces esa es la causa por la que esta empresa tiene esa situación y es razonable porque esa es la forma en que está trabajando la empresa. Pero fíjense entonces que yo no me puedo quedar con simplemente decir, este es el porcentaje de los bienes de cambio, ¿sí? Y dije que además deben tener en cuenta el nivel de actividad a desarrollar, porque no es lo mismo tener en stock un stock importantísimo de bienes de cambio cuando yo soy una empresa que recién me inicio y tengo una demanda muy baja, a ser una empresa que yo ya tengo años en el sector y que tengo una demanda muy alta y por eso entonces yo tengo un stock de bienes de cambio alto para responder a esa demanda alta que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, presten atención porque activos inadecuados, es decir, tener activos que no necesito para la actividad que hago o en más para la actividad que hago, impide que el negocio sea rentable. Y no solamente que impide que el negocio sea rentable, sino que si no corrijo la situación en tiempo y forma, puedo llegar al cierre del negocio, ¿sí? Una estructura económica financiera adecuada hace posible que la empresa sea viable, es decir, que la empresa continúe en forma sana con el desarrollo de su actividad. Entonces, el método estructural contribuye justamente a evaluar si los activos son adecuados para el tipo de lente, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes apliquen el método estructural, ¿sí?, tanto para la inversión como para la financiación, yo les aconsejo que ustedes hagan inmediatamente, una vez de obtenidos los resultados, grafiquen a la empresa, la presenten en un gráfico, ¿sí? A la izquierda del gráfico van a mostrar la inversión, el total del activo y cómo está compuesta esta inversión. Y a la derecha del gráfico van a mostrar la estructura de financiación, cómo está compuesta esa financiación. ¿Por qué? Porque al empresario le va a ser mucho más fácil hacer una lectura de su empresa o al empresario o a quien tenga que tomar la decisión sobre esta empresa. Y va a poder leer en un simple golpe de vista, miren, esto azul, miren, esta es una empresa que tiene direccionada la mayor parte de su inversión, casi en su totalidad, ¿a qué? A activos no corrientes.
y en muy pequeña medida a activos corrientes, ¿sí? Y dentro del activo corriente, la mayor proporción son los créditos y en muy pequeña medida las disponibilidades. ¿Cómo financia esta inversión esta empresa? Fíjense, acá me va a decir que, bueno, no está acá graficado, pero esto pintado de azul es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces me va a decir que de la financia, que su inversión, que mayormente es no corriente, está financiada en muy menor medida con fondos propios. ¿Sí? Y esto que está pintado en rojo y en verde son los fondos de tercero. En rojo a largo plazo y en verde a corto plazo. Entonces, ¿qué me está mostrando? Fíjense, que el resto de su inversión está financiada con pasivo. La mayor parte de su inversión con pasivo. Gran parte de ese pasivo es a largo plazo y en menor medida pasivo a corto plazo. ¿Sí? Eso me está mostrando esta estructura. Entonces yo, una vez que obtengo los resultados, lo grafico para que quien tome una decisión sobre esta empresa pueda visualizar mucho más rápido cómo es la estructura de la empresa. ¿Sí? Y veamos cuáles son, en principio, lo que se espera sea una estructura sana de una empresa comercial. Fíjense. Profe, Sí. la anterior gráfica era de una empresa de servicios. No, pero no es una empresa de servicio, pero podría serlo, ya vamos a ver. En realidad es una gráfica que armé para mostrarles sin tener en cuenta nada. Pero ahora les voy a mostrar una empresa comercial, una empresa industrial y una de servicios. ¿Sí? Ahora la vemos. Listo, gracias. Fíjense, en una empresa comercial vamos primero a la financiación. Financia su inversión en mayor medida con fondos de terceros. Fíjense que los fondos propios son menores al 50%. Y los fondos de tercero superan ese 50%. ¿Sí? O sea que pero de todos modos, la financiación con fondos propios tiene un alto porcentaje dentro de la estructura de financiación. ¿Sí? Entonces, en mayor medida con fondos de tercero que con fondos propios, pero un alto porcentaje de la financiación la realiza con fondos propios. Y dentro de la financiación realizada por terceros, lo hace en su mayor medida con fondos de tercero a corto plazo. ¿Sí? Ahora, ¿a qué aplica estos fondos que obtuvo la empresa? En su mayor medida, ¿a qué? A inversión corriente. Fíjense que lo que está pintado de azul es activo no corriente. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es la estructura de inversión? En menor medida, menos del 40%, activo no corriente. ¿Sí? La mayor inversión a activos corrientes. Y dentro del activo corriente, como es de esperarse, fíjense en rojo, son los bienes de cambio. ¿Sí? Es una empresa comercial. Entonces, el rubro más representativo dentro del activo corriente son los bienes de cambio. Y en menor medida son los créditos por venta. Y por último tenemos el rubro menos representativo, las disponibilidades, caja y banco. ¿Sí? Eso es lo que se esperaría en una empresa comercial. Vamos a ver cuál sería de una empresa industrial. Fíjense acá. En una empresa industrial ya es mayor la inversión en activos no corrientes. Es el 50% o un poquito más de la inversión. ¿Sí? En una empresa industrial tiene mayor participación dentro de la estructura de inversión los activos inmovilizados, los activos no corrientes. Y en menor medida los activos corrientes, pero tienen un porcentaje importante dentro de la estructura de inversión, los activos corrientes. Y también, al igual que la empresa industrial, tiene dentro de su activo corriente, el mayor rubro más representativo serían los bienes de cambio, y luego, en segundo nivel de importancia,
los créditos por venta. ¿Sí? Veamos ahora cómo financian su inversión las empresas industriales. Fíjense que en el caso de las empresas industriales, el mayor porcentaje de la financiación de su inversión lo hace con fondos propios. Lo pintado de azul es el patrimonio neto. ¿Sí? Profesora, una pregunta Sí. antes que continúe. Sí. Esta es la escala del 0 al 100, entonces empezamos por todo lo que sería no corriente a lo más corriente, porque por ejemplo, digamos, si yo pongo lo que es el color verde abajo, se interpretaría mal, ¿o no? En realidad, acá mi 100% es la inversión. Fíjese que llega al 100% la inversión. Claro, usted está diciendo que la inversión se financia con patrimonio neto. Sí, acá. Ajá. Digamos en el caso que yo ponga lo verde, en primer lugar, la barra de verde en primer lugar en la parte de financiación, lo azul arriba. Sí, habrá una mala interpretación, entonces yo le explico que la escala empezamos del 0 hasta el 100, pero siempre desde lo menos líquido a lo más líquido al llegar al 100. No, mira, no te entiendo muy bien la pregunta, pero te digo lo que Profe, lo que él quiere decir es, vio que el estado de situación patrimonial está arriba el pasivo corriente, después el pasivo no corriente y después está el patrimonio neto. Lo que él dice es que puede poner, supongamos, primero el patrimonio neto, después puede poner pasivo corriente y después puede poner pasivo no corriente, por ejemplo. No. Tenemos que respetar el grado de liquidez. Entonces, cuando nosotros grafiquemos, vamos a respetar el grado de liquidez o el grado de exigibilidad, si estoy hablando de financiación. Cuando yo grafique, voy a poner en la parte superior los rubros más líquidos, comenzando del más líquido al menos líquido. Por eso es que fíjense que voy respetando disponibilidades, créditos por venta, bienes de cambio, y recién voy al activo no corriente. ¿Estamos? Y cuando hablo de grado de exigibilidad, primero las deudas más exigibles a lo menos exigible. Entonces, voy a ver que primero presento el pasivo corriente, después el pasivo no corriente y por último el patrimonio neto. Es decir, que respeto el orden de presentación del estado de situación patrimonial. Claro, sí. Bien. Entonces, había quedado en la financiación, que financiaba en su mayor medida con fondos propios, casi el 60% de la inversión es financiada con fondos propios y el 40% restante con fondos de terceros. Y si esa financiación de terceros en su mayor medida es con fondos de tercero a corto plazo y en menor medida con fondos de tercero a largo plazo, pero tiene un mayor endeudamiento no corriente que las empresas comerciales, ¿sí? Ahora, chicos, por favor, cuando grafiquen, cuando nosotros en los parciales les pidamos que grafiquen, respeten la gráfica, o sea, por favor, que este sea un 60%, no que yo ponga la raya acá y que diga, no sé si están viendo dónde estoy mostrando la flechita. Bueno, pongo la flechita acá y digo que esto es el 60%. No, guarden proporción. Yo sé que uno puede cometer errores en los dibujos, que cuando yo lo graficaba en el pizarrón no lo mostraba exactamente, pero podemos guardar una relación. Entonces yo digo 60%, que muestre más o menos el 60%. Seamos acordes, ¿no? Y que la financiación tiene que llegar al 100%. Yo no puedo sumar esto y llegar a un 120%. Tengo que llegar al 100%. Lo mismo la inversión. El total de la suma de los porcentajes me tiene que llegar a 100%. Ojo con eso, ¿no? Bien, me queda entonces ahora ver una empresa de servicios. Fíjense cómo es la gráfica de una empresa de servicios. Tengo un altísimo porcentaje de la inversión realizada en bienes de uso, en activos no corrientes. ¿Sí? Y es entendible porque se entiende que necesita esa planta para poder desarrollar, prestar los servicios. Y luego
luego su activo no corriente que no tiene, perdón, su activo corriente, que representa en este caso el 40%, y que no tiene bienes de cambio. Fíjense, ¿qué es el verde? El verde son disponibilidades, caja y banco. ¿Y qué es el rojo? Créditos por venta. Entonces son créditos. Entonces fíjense, es una empresa de servicio, por lo cual no espero ver bienes de cambio en su estructura de inversión. ¿Estamos? Pero sí espero ver que la mayor parte de la inversión se haya destinado a activos no corrientes. Y ahora, ¿cómo financia esa inversión? Cuando voy a ver la financiación, la hacen un 50% con fondos propios y un 50% con fondos de terceros. ¿Sí? Eso es lo que se espera ver en una empresa de servicios. No quiere decir que si no responde exactamente al 50 y 50 esté mal. No, yo voy a ver, para saber si la situación es correcta o no, cómo ha evolucionado la estructura de financiación y de inversión a lo largo de los distintos ejercicios contables y los voy a comparar con la competencia para ver si es razonable o no los valores que me arroja cada una de las empresas que estoy analizando. ¿Está? Por último, me queda ver una entidad financiera. Y fíjense que rompe con todos los esquemas vistos. Fíjense que la inversión es mínima en un banco o entidad financiera, es mínima la inversión no corriente. El mayor porcentaje de inversión lo destina a activos corrientes. ¿Y cómo está compuesto ese activo? Fundamentalmente, el rubro más importante son los créditos. Los créditos que tiene a cobrar, que son los préstamos que otorga. ¿Está? Y en menor medida, las disponibilidades. ¿Sí? ¿Cómo financia esa inversión? Fíjense, en muy poco porcentaje, la financiación la hace con fondos propios. La mayor parte se financia con fondos de terceros. Es decir, que son los fondos que depositan los clientes, ya sea en plazo fijo, en cuentas corrientes, en caja de ahorro. El banco trabaja con esos fondos y los presta, ¿sí? Esa es una estructura que podríamos esperar en una entidad financiera. Es totalmente diferente. Entonces, acá lo que quiero al mostrarles los distintos tipos de empresas es que ustedes vean justamente que el tipo de actividad, la rama de la actividad que se dedica a la empresa, me va a indicar cuál es el activo que se espera, la estructura de inversión que se espera que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, el tipo de actividad va a definir cuáles son los tipos de activos que necesita la empresa para tener una estructura adecuada, sana. Y el tipo de bien que necesita la empresa me va a decir el tipo de financiación que requiere. Perdón, antes de avanzar, yo les dije que no solamente es importante ver el tipo de bien, sino la cantidad de bien que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque el porcentaje o el nivel de cada uno de los rubros que tenga la empresa va a depender tiene que tener una relación directa con el nivel de actividad. Yo voy a tener que tener los activos suficientes para atender a la demanda y para no quedarme sin poder atender esa demanda. Es decir, que voy a tener un stock mayor a la demanda, pero tampoco tan alto, de manera que yo tenga bienes en el depósito inmovilizados que no me estén generando ingresos, porque como no tengo la demanda suficiente para ese bien, el bien está guardado en el depósito y por lo tanto, ¿qué pasó? Esta empresa, los fondos que tenía, ¿a qué lo destinó? Lo destinó a comprar bienes. Y esos bienes no le están generando ingresos de fondo, porque no le están generando ventas. Al no generarle venta, no me genera un crédito, no me va a generar un futuro ingreso de fondo, porque compré en exceso. Entonces tengo que tener en cuenta
la estructura, el nivel de actividad para ver que tener una estructura adecuada al nivel de actividad. ¿Estamos? Bien, esto es en cuanto a la inversión y a la financiación. Me quedaría ver relacionado con esto las políticas financieras sanas. Y yo siempre les digo que lo importante en el análisis no es sacar el 40%, el 30%, el 20%, sino es emitir una conclusión si ese 30% es adecuado, es razonable o no. Entonces, estas políticas financieras sanas le van a servir a ustedes para poder ir viendo que si la empresa cumple con estas políticas financieras sanas, podría esperar que tenga una óptima situación financiera. Pero tampoco quiere decir que si no cumple con alguna de estas políticas está en una mala situación. Ojo, pero sí les va a servir a ustedes para ir sacando conclusiones. Cuando yo les haga cuando nosotros hagamos los primeros prácticos, el primer parcial, estas políticas financieras sanas a ustedes les va a ayudar muchísimo para poder ir emitiendo conclusiones parciales sobre la empresa, ¿sí? Lo primero que debe cumplir una empresa es que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. ¿Por qué? Porque la empresa, dentro del activo corriente, va a tener aquellos bienes que se van a convertir en efectivo dentro de los 12 meses posteriores al cierre, ¿sí? Y dentro del pasivo corriente, las deudas que va a tener que cancelar dentro de ese plazo. Entonces, si yo tengo activos que se van a convertir en efectivo mayores a las deudas que tengo que pagar en ese periodo de tiempo dentro de los 12 meses, esta empresa está garantizando o está más segura de poder cumplir con sus compromisos en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, que el activo corriente sea mayor que mi pasivo corriente indica que esta empresa en principio va a poder recibir los fondos suficientes, contar con los fondos suficientes para poder cancelar sus pasivos en tiempo y forma. En principio, eso es lo que me estaría mostrando, ¿sí? La parte del activo, ¿y por qué mayor? Porque podría ocurrir que algún activo corriente no se convierta en efectivo en tiempo y forma, algún crédito, por ejemplo, no se cobre, ¿sí? Pero como es mayor, tengo ese margen de seguridad que me va a poder permitir cumplir aún así en tiempo y forma con mis compromisos. La segunda política financiera sana se refiere a cómo debe ser financiado el activo corriente. Y fíjense que me dice que mi activo corriente debe ser financiado por las tres fuentes de financiación. Por pasivo corriente, por pasivo no corriente y por patrimonio neto. Si se da esto, estaríamos a una situación en donde el patrimonio neto forma parte del capital de trabajo, ¿sí? Esto sería lo óptimo, que el activo corriente sea financiado por pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Déjeme un minutito que vuelva hacia atrás. A ver si yo tengo... No. Acá. Fíjense en la empresa de comercial. Se da esta política financiera sana. Fíjense, mi activo corriente, que va desde el rojo al violeta, está siendo financiado con parte patrimonio neto. Esa partecita de acá, patrimonio neto. En parte con pasivo no corriente y en parte con pasivo corriente. Esta empresa cumple con esa política financiera sana, ¿sí? Veamos si esta empresa cumple con la primera que vimos, activo corriente, desde el rojo al lila, mayor al pasivo corriente, el verde. También la cumple. Entonces, podríamos pensar que esta empresa va a poder cumplir con sus compromisos a corto plazo en tiempo y forma. Volvamos entonces a las políticas financieras sanas. La tercera se refiere a cómo nunca, con qué fuente de financiación jamás deberían financiarse los activos no corrientes.
Y me dice que el activo no corriente no debe financiarse con pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Por el tipo de bien que se trata. El activo no corriente son bienes, es una inversión fija, ¿sí? Activo inmovilizado, que no se va a convertir en efectivo en el corto plazo. No, al contrario, tiene una vida útil prolongada y va a ser utilizado en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, como son activos que tienen una vida útil prolongada, que no me genera un ingreso inmediato o en el corto plazo, necesito recurrir para adquirir estos bienes a una financiación lo menos exigible posible o lo más prolongada posible. Por lo tanto, jamás debería financiar a la inversión no corriente, el activo inmovilizado, con fondos de tercero a corto plazo. Y ahí vamos entonces a la cuarta política financiera sana, que me dice cuáles deberían ser las fuentes adecuadas de financiamiento de esos activos inmovilizados. Y me dice que el activo no corriente debe financiarse principalmente con patrimonio neto y complementariamente con pasivo no corriente. Y entonces, ¿por qué la fuente principal es el patrimonio neto? Y porque es el menos exigible posible, es el menos exigible de financiación. Y luego, la financiación que le sigue en el grado de menor exigibilidad es el pasivo no corriente. Entonces, la financiación con pasivo no corriente debería ser complementaria. ¿Estamos? Esas serían las fuentes principales de financiación de los activos no corrientes. Profe, ¿puede volver a explicar el punto ¿Cómo? el 4? ¿Si lo puedo volver a explicar al 4? Sí, no se escuchó, no lo pude escuchar. Perfecto. Yo, de acuerdo al tipo de bien que estoy tratando, ¿sí? Va a ser el tipo de financiación. Si yo estoy analizando, viendo cómo financiar un activo inmovilizado, como son los activos no corrientes, necesito una financiación lo más larga posible o lo menos exigible posible. Entonces, yo estoy hablando de un activo corriente, activo que tiene una vida útil prolongada y que se adquiere para ser usado en la empresa durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, no me va a generar un ingreso inmediato de fondo el activo no corriente. Entonces, necesito recurrir a la fuente de financiación lo más larga posible, lo menos exigible posible. Por lo tanto, la principal fuente de financiación de los activos no corrientes debe ser el patrimonio neto y en forma complementaria el pasivo no corriente, que también es exigible en un largo periodo, en un plazo mayor a 12 meses. ¿Estamos? Esas serían las dos fuentes adecuadas de financiación del activo no corriente. Si yo encuentro una empresa que financia sus activos no corrientes con fondos de tercero a corto plazo, está siguiendo una mala política de financiación de sus activos no corrientes, porque va a tener que cancelar sus pasivos antes de que ese activo se convierta en efectivo. Y va a tener entonces dificultades para poder cancelar sus pasivos. ¿Ahora sí? ¿Se escuchó ahora? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo. Y me queda entonces la última política financiera sana, que me dice, ya solamente se limita a la parte de la financiación, de la estructura de financiación. Y me dice que el endeudamiento debe ser como máximo igual al patrimonio neto. O que la financiación debe realizarse como máximo un 50% con pasivo y un 50% con patrimonio neto como máximo. Es decir, que el patrimonio neto puede participar en mayor medida que el pasivo, sería una situación adecuada, pero no así que el pasivo participe en mayor medida en la financiación que el patrimonio neto. ¿Estamos? Entonces, el pasivo debería ser igual. Cierro esto y me preguntas. El pasivo debería ser igual o menor al patrimonio neto, pero no estaría adecuado que fuera mayor. Ahora sí te escucho. Eso se aplicaría para todas las empresas, menos para las financieras, digamos. No, no se aplica. A ver, yo les voy a decir.
¿Vieron cuando yo empecé a hablar de las políticas financieras sanas? Bueno, yo les dije que no necesariamente que no se cumpla quiere decir que existe un problema. Entonces, en principio sí, te respondo que sí, es como vos me decís, que se debería aplicar a la mayor parte de las empresas, excepto a la financiera, porque tiene otra estructura diferente. En principio te diría que sí. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener una empresa comercial o industrial que tenga un pasivo mayor al patrimonio neto y aún así no esté en una mala situación. ¿Cómo lo puedo determinar a esto? Porque yo voy a ir a analizar la historia de la empresa y voy a ver que en realidad esta empresa siempre se movió con un pasivo un poco mayor que el patrimonio neto. Es decir, que la financiación la hizo en mayor medida con fondos de terceros que con fondos propios. Pero sin embargo, cuando yo voy a ver la situación, el cumplimiento de sus deudas y la situación económica, vemos que la empresa ha tenido un buen resultado y ha ido cumpliendo permanentemente en forma adecuada a sus compromisos. Entonces quiere decir que a pesar de tener un nivel de endeudamiento mayor al aceptado por las políticas financieras sanas, se encuentra bien, porque cumple perfectamente con sus compromisos a lo largo de la historia y tiene una situación económica buena, produce resultados adecuados a la inversión realizada. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué diría? Tiene un nivel de endeudamiento mayor al esperado, mayor a lo que fijan las políticas financieras sanas, pero para concluir si la situación es buena o mala, debería haber el comportamiento de la empresa a lo largo de la historia y además compararla a la competencia, porque quizás se trate de una situación económica en donde estamos frente a un mercado en recesión, ¿sí? Y que hace que la mayor parte de las empresas tengan un nivel de endeudamiento mayor, hayan tenido que recurrir a un endeudamiento por una cuestión circunstancial. Entonces, si la competencia también tiene un nivel de endeudamiento mayor y es similar a nuestro, entonces estoy en una situación adecuada a pesar de no cumplir con las políticas financieras sanas. ¿Se entiende eso, chicos? Pero sí, primero Sí, profe, gracias. Pero sí voy a tener que tener en cuenta, chicos, la actividad y luego la situación económica del contexto y luego qué pasa con la competencia y la historia de la empresa. Bien, esto es en cuanto a el análisis del estado de situación patrimonial. Me quedaría ver simplemente el análisis de los resultados. Acá es mucho más sencillo el análisis del estado de resultado, porque acá voy a tener una única base. Siempre, en el caso del estado de resultado, voy a tomar como base el total de las ventas. Ese va a ser mi 100% con el cual voy a comparar. Y voy a tener como primer nivel de análisis comparar la utilidad bruta y la utilidad neta respecto de las ventas. Es decir, que el primer nivel de análisis me va a decir qué porcentaje representa la utilidad bruta y la utilidad neta respecto de las ventas. ¿Sí? El segundo nivel de análisis me va a permitir conocer el margen de utilidad operativa y la utilidad ordinaria y extraordinaria respecto de las ventas. Y por último, el tercer nivel de análisis me va a permitir conocer qué porcentaje de relación tienen los distintos gastos con respecto a las ventas. ¿Sí? Fíjense que es importante analizar el estado de resultado y de profundizar el análisis. Porque, por ejemplo, si yo me quedo en el primer nivel de análisis y digo que la empresa A tiene un 10% de utilidad neta respecto de las ventas y que al comparar con la competencia también tiene un 10% de utilidad neta y me quedo entonces, bueno, entonces la empresa A se encuentra en una buena situación económica porque tiene un 10% que es similar a su utilidad neta, representa un 10%, es decir que por cada 100 pesos de venta obtiene 10 pesos de ganancia, de utilidad neta, y la competencia es igual, por lo tanto, esta empresa se encuentra en una buena situación económica.
Pero resulta que cuando yo voy a profundizar el análisis, veo que la utilidad ordinaria representa un 2%, ¿sí? Y que la utilidad operativa representa un 1,5% del total de las ventas. Y entonces, ¿cómo llegó a ese 10% de utilidad neta? Y porque este año tuvo una utilidad extraordinaria. Entonces, así llegó al 10%. Pero si yo me pongo a ver la utilidad operativa, la que se genera la que se obtiene por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, es solamente un 1,5. Y la utilidad ordinaria, la que es repetitiva, la que normalmente se espera obtener, es del 2%. Me está mostrando en realidad que la empresa se encuentra en una mala situación económica, que casi no obtiene ganancia de su actividad principal, ¿sí? Y que este año llegó a una utilidad, un resultado, una utilidad neta del 10%, simplemente porque se produjo un hecho extraordinario que no se repite, que tiene un comportamiento inusual en el pasado y que se espera que no se vaya a repetir en los próximos ejercicios, y que eso hizo que llegue a ese 10%, pero que en realidad solamente llega a un 2%. Con lo cual esta empresa se encuentra en una mala situación económica. Estoy analizando los resultados, entonces estoy analizando la capacidad de la empresa para generar utilidad. Estoy analizando la situación económica. Se encuentra en una mala situación económica. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿a qué se refiere con utilidad extraordinaria si puede dar un ejemplo? A ver, que haya cobrado, que haya ganado algún juicio, que se le haya resuelto un juicio favorable y eso haya generado que este año haya tenido ese ingreso, por ejemplo. ¿Y si hubiéramos tenido un siniestro, sería lo mismo o no? Bueno, perfecta tu pregunta, porque yo quizás, miren, quizás esta empresa llegó a un 10% de utilidad neta, ¿sí? El último rengloncito me muestra que representa, del estado de resultados, me muestra que es un 10%. Entonces yo digo, bueno, está igual que la competencia, con lo cual está bien económicamente, está igual que la competencia. Pero resulta que cuando miro, voy al segundo nivel de análisis, veo que en vez de utilidad extraordinaria tuve una pérdida extraordinaria que me bajó la utilidad ordinaria de un 13 a un 10, o de un 15 a un 10. Fíjense entonces que esta empresa en realidad está mejor que la competencia desde el punto de vista de la situación económica, porque obtiene, si no hubiera tenido este hecho siniestro que ocasionó que su utilidad neta haya bajado, hubiera tenido una utilidad neta mucho mayor. Es decir, que de su actividad principal y de su utilidad que es normal y habitual, está obteniendo una mayor porcentaje de utilidad que las otras empresas, pero que en este momento, por una circunstancia extraordinaria, tuvo un siniestro, hizo que esa utilidad se haya visto reducida. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, en resultados, nosotros veamos que siempre la base va a ser la misma, el total de las ventas. Y que necesito profundizar en el análisis, ver si existe utilidad ordinaria o pérdida extraordinaria y cómo afecta eso la empresa. Y lo que sí me tiene que quedar en claro que para que la empresa sea una empresa económicamente sana, tengo que ver que tiene que obtener ganancia de su actividad principal. Tiene que generar un porcentaje de utilidad operativa adecuado. ¿Estamos? Tenemos un pequeño caso práctico. Es un estudio unipersonal de abogacía, un abogado que comienza su actividad y que decide en el inicio de su desarrollo de su actividad hacer una inversión muy importante en bienes de uso, ¿sí? Financió parte de esos bienes de uso con deuda corriente,
y el resto con patrimonio neto. Es decir, que destinó los ahorros que tenía para comprar ese bien de uso. ¿Sí? ¿Cuál es su estado de resultado? Me muestra que para este primer ejercicio tiene ingresos por servicio por 8.000. El costo de los servicios que prestó, que esa es su actividad, es de 3.500, que sería, hasta acá sería el resultado del desarrollo de su actividad. Y luego tengo otros gastos operativos, ¿sí?, que serían 11.200. Y miro que son esos otros gastos. Incluyen amortizaciones y mantenimiento de bienes de uso. ¿Sí? 11.200. Y luego tengo gastos financieros, que son los que se está pagando por haber tomado ese pasivo a corto plazo para adquirir los bienes de uso, de 2.500. Este ejercicio contable, profesional generó una pérdida de 9.200 pesos. ¿Y por qué se produjo esa pérdida? Fundamentalmente por los gastos operativos, por la decisión de haber hecho una inversión tan importante en bienes de uso y la forma en que financió esa inversión. Aplico el método estructural. Fíjense que yo lo que hice es acá presentar el estado de situación en forma vertical y luego el estado de resultado. Y acá como la forma en que hice los cálculos, ¿sí? Fíjense que disponibilidades no llega al 1%, los créditos por servicio 3,44%, el total del activo representa el 4,40% del total de la inversión. Y la mayor parte de la inversión de este profesional la ha orientado a los activos no corrientes. Tiene un alto porcentaje de inmovilización, mayor al que se espera en una empresa de servicios, que este es el caso, ¿sí? En cuanto a su financiación, la hace principalmente con fondos propios y en forma complementaria con pasivo no corriente, lo cual no es adecuado porque lo que está financiando es su activo no corriente y por lo tanto no debería haber recurrido a financiación de tercero a corto plazo, sino pasivo no corriente, que sería complementaria a la financiación propia, ¿sí? Entonces, está haciendo una mala financiación de sus activos no corrientes. Luego, veo qué pasa con sus resultados. Veo que la utilidad no tiene utilidad neta, sino que tiene pérdida, ¿sí? Y que el mayor porcentaje lo representan los gastos operativos, ¿sí? Que la utilidad bruta sí me está dando, que la utilidad bruta sí está teniendo una utilidad bruta positiva, pero que los resultados operativos, la utilidad operativa, que en realidad no lo tenemos al renglón, me está dando pérdida. ¿Por qué? Porque esa utilidad bruta se ve fuertemente disminuida, inclusive hasta llegar a pérdida, por los gastos operativos. ¿Y quiénes generan esos gastos operativos? Justamente esa inversión excesiva en bienes de uso. Entonces, fíjense, profesional ha comenzado con una estructura patrimonial inadecuada, con una inversión en activos no corrientes muy alta para el nivel de actividad que tiene. Fíjense cuál es el nivel de actividad. 8.000 pesos fueron sus ingresos de servicio y la inversión que se hizo fue de 25.000, más de 3 veces el ingreso por servicios que tiene. Por lo tanto, está comenzando desde el vamos con una inversión inadecuada para el nivel de actividad que tiene y también tiene una estructura inadecuada para el tipo de actividad. Tiene una inversión en activos no corrientes en exceso, ¿sí? Este profesional podría haber recurrido, por ejemplo, a una inversión básica para empezar a trabajar o inclusive en pensar en alquilar un lugar donde no solamente, un espacio donde no solamente
alquile el espacio físico donde desarrolla, sino también, por ejemplo, las instalaciones, las computadoras y todo lo necesario para desarrollar su actividad. Entonces, con una inversión mínima, podría haber ido creciendo de a poco e ir con las ganancias que vaya obteniendo, invirtiendo de a poco en su estructura y no haber iniciado ya con una carga tan alta en gastos operativos, que hace que le sea muy difícil revertir esta situación. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Con esto hemos terminado el método estructural, ¿sí? Vamos a dejar para la próxima clase, la del miércoles, lo que es la teoría del resto de los métodos, y el jueves ya comienza con las clases prácticas. Entonces, repasen lo visto y a continuación de las diapositivas está el método horizontal y voy a subir otro PowerPoint con el método histórico. Ya saben, me queda preguntar cómo vamos a hacer con el tema de la organización de las comisiones. Comisiones, exactamente, y el tema de la promoción, las dos cosas, comisiones y promoción, ¿sí? El miércoles entonces nos estamos viendo. Profe. Ya les voy a pasar en un rato el link de la próxima clase. Sí, escucho. A partir de la semana que viene, ¿se normaliza el horario de la teoría los miércoles a las 6? No, esta semana es ya clase de teoría a las 6. Claro, pero nosotros en el horario teníamos solamente los miércoles. ¿La semana que viene ya se normalizó o sigue habiendo lunes y miércoles? No, sí, ya se normaliza. Van a ser los miércoles. Alguna que otra clase pudiera necesitar, pero ya se normalizan con los miércoles. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿podría subir las diapositivas que siguen la próxima clase para poder imprimirla y tener un seguimiento, por favor? El método horizontal ya está subido, ya lo subí hoy, bajé la anterior que había subido y la subí a esta que es más completa. Acuérdense, perdón, no les dije, este PowerPoint es la continuación de la anterior que estábamos viendo, que era, creo que se llamaba Introducción al Análisis, creo, y es a partir de la diapositiva 25 que estamos trabajando en adelante, ¿sí? Y sí, faltarían el tercer y cuarto método, por eso le preguntaba. Vamos a ver el tercer método. El cuarto lo vamos a ver, como les dije al principio de clase, cuando ya tengamos más avanzado el cuatrimestre. ¿Sí? Ya lo subo ahora, me fijo si no lo subí antes de empezar la clase y lo subo ahora. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe.